todas estas resistencias a distintas hormonas que provoca el estado de obesidad, y dentro de ellas también tenemos la resistencia también a la leptina, ¿no? Como hormona reguladora del proceso lipolítico. Lo que la leptina hace ahora vamos a ver normalmente, y ustedes van a sacar conclusiones en el estado obeso patológico, cómo todo esto está de alguna manera desvirtuado, ¿no? Y qué es lo que después vamos a ver en el otro PowerPoint cuando veamos actividad física. Bueno, básicamente la leptina en sí es una hormona que segrega el tejido adiposo, el adipocito, y es una hormona reguladora del proceso lipolítico, o sea, de la lipólisis, y favoreciendo la homeostasis lipídica intracelular adentro de las células, también en el músculo esquelético y en la misma célula adiposa, ¿no? Básicamente la leptina hace tres aspectos diferentes, que fíjense que tiene que ver con la homeostasis de los lípidos. Una es aumentar la velocidad de enzimas oxidativas de ácidos grasos, como es la acetil-CoA oxidasa, que se denomina A con sus siglas, y la carnitin palmitoil transferasa 1, que era esa hormona que transfería el acil-CoA, se lo daba la carnitina y formaba acilcarnitina, y de ahí podía ser transportado el ácido graso hacia la matriz mitocondrial, como vimos la clase pasada, pues repásenlo, para ser oxidado. También reduce la velocidad enzimática de procesos lipogénicos, o sea, básicamente de estas dos enzimas, la ACC y la FAS, que tiene que ver con el proceso lipogénico que se produce dentro del adipocito, que es formar grasa. Génesis es de formación, ¿no? Lipogénico. Y también incrementa la actividad de una enzima, de una proteína quinasa llamada AMPK, que después vamos a ver qué hace, y esta proteína bloquea de alguna manera esta enzima, ¿no? Y inhibe la formación de malonil-CoA, porque la acetil-CoA carboxilasa lo que hace es agarrar un acetil-CoA, juntarlo con otro acetil-CoA, y eso se llama malonil-CoA. El aumento de malonil-CoA se da por la acumulación excesiva de acetil-CoA adentro de las mitocondrias, ¿no? Adentro de las células también. Y esto inhibe a la palmitoil transferasa 1, inhibiendo la entrada de los ácidos grasos hacia adentro de la mitocondria. Ahora lo vamos a ver. Básicamente estas son funciones en condiciones normales de la leptina. Ahora, en la obesidad hay una resistencia a la leptina, ¿no? Que al padecer resistencia a la leptina, no hay estimulación de la AMPK, esto quiere decir que este último paso no se da, entonces no se bloquea la formación de malonil-CoA y se produce mucho malonil-CoA por la acumulación de acetil-CoA. Entonces, esta proteína quinasa no bloquea, ¿no?, a la ACC, a la enzima, y se produce mucho malonil-CoA, que son 2-acetil-CoA. Y esto inhibirá a la CAT1, como dije recién, disminuyendo el ingreso de ácidos grasos a la mitocondria para ser oxidado. Básicamente hay una condición patológica de no poder oxidar los ácidos grasos por parte de los tejidos, principalmente el músculo esquelético, y obviamente utilizarlos como energía. Mira, en la obesidad vamos a ver la hiperinsulinemia y la hiperglucemia, ¿no?, que producen aglomeración de acetil-CoA, con lo cual está más favorecido todavía la producción de malonil-CoA, ¿no? Y posteriormente, obviamente, la inhibición de la CAT1 y disminución del ingreso de los ácidos grasos a la mitocondria para su oxidación nuevamente. Con lo cual, ahí tenemos dos condiciones, ¿no?, que ya favorecen a no poder oxidar adecuadamente ácidos grasos dentro de la mitocondria, dentro de esta condición obesogénica, patogénica del obeso, ¿no?
hiperinsulinemia, hiperglucemia, y también estimulación de la no estimulación por resistencia a la leptina de AMPK. Bueno, lo cual el ejercicio, de alguna manera, nosotros tenemos que con el ejercicio reducir la formación de triglicéridos intramusculares que se encuentran patológicas en exceso. O sea, dentro de la célula muscular hay formación excesiva de triglicéridos, con lo cual hay toda una acumulación de triglicéridos por demás dentro de las células musculares que me llevan a mí a un exceso de triglicéridos intramusculares, que en definitiva termina siendo todo un factor toxicológico, o sea, es una lipogénesis, o sea, es una eh, toxicidad por acumulación de lípidos dentro de esa célula. Es anormal eso, ¿no? Si bien los triglicéridos tienen que estar dentro de la célula muscular para poder oxidarse y dar energía, en el obeso se los encuentra de forma patológica y acumulada dentro del músculo. Los modelos antiguos, que a veces buscaban reducir el tejido adiposo superficial y abdominal, como el aeróbico, no serían una buena opción realizarlos de forma única. Acá es un poco la idea de que no es una buena opción realizar de forma única el entrenamiento aeróbico, ¿no? Sino combinado con el de fuerza, como vamos a ver en el PowerPoint anterior. En situaciones donde aún existiendo lipólisis periférica, acuérdense que era la ruptura del triglicérido y liberación de los ácidos grasos libres a la sangre, la lipólisis, la dificultad está en la introducción del ácido graso a la mitocondria para poder ser oxidado, como vimos en los puntos anteriores con la hiperinsulinemia, hiperglucemia y la resistencia a la leptina con la no estimulación de la AMPK. Entonces, el problema no está tanto en la lipólisis, sino en la oxidación de los ácidos grasos adentro de las mitocondrias del músculo esquelético, ¿no? Bueno, un método muy utilizable, que lo vamos a ver, después lo van a poder ver ustedes, también por ahí lo han mencionado en entrenamiento el año pasado, es el famoso método intermitente, que no necesariamente tiene que ser un intermitente cardiorrespiratorio, sino un trabajo intermitente a nivel muscular, ¿no? Es un intermitente, como se lo llama, neuromuscular, ¿no? Y sin la necesidad que haya traslado del propio peso corporal en el espacio, afectando lo cardiovascular también, ¿no? Pensándolo en un intermitente de fuerza, ¿no? Ahora vamos a dar un ejemplo. El método intermitente es un buen método porque, si bien estimula la formación de ATP por la vía de los fosfágenos, o sea, anaeróbica o PCR o fosfocreatina, en las pausas, a través de este método, yo puedo lograr movilizar esos triglicéridos intramusculares para la energía necesaria, ¿no? Con lo cual, por eso se utiliza bastante como un método, ya sea de esfuerzo cardiovascular o combinado dentro del circuito, el método intermitente. Acá vemos un ejemplo, esto está ordenado de forma no, o sea, el ordenamiento de los ejercicios no tiene una finalidad acá, es agarré los ejercicios que encontré y los puse, pero lo que sí quiero que vean es cómo se dosificaría un circuito, por ejemplo, intermitente, ¿no? No necesariamente tienen que tener estos términos, estos números, pero bueno, pueden ir variando, esto es relativo. Acá vemos, agarramos un circuito donde yo puse estos ejercicios: mariposa, máquina, este es un trabajo para pectoral, son tren superior, plancha, zona media, sentadilla, tren inferior, ¿no? Bíceps en máquina para el tren superior, otra vez zona media y otra vez tríceps en polea para el tren superior. Esto podría ser un circuito que de alguna manera tiene como finalidad el miembro superior y lo combinamos con la zona media, ¿no? Un circuito class básico, ¿no? Por ahí focalizado, también el tren inferior variado,
Pero la forma del intermitente es poner, por ejemplo, un circuito en series de 2 a 3, puede ser tiempo de ejecución de 10 a 30 segundos, el método intermitente es segundos. El método intermitente va de 10, 15, 20, 25, 30 segundos, más de 30 no es ya intermitente, ¿no? O sea, el volumen que tienes hasta 30 segundos. Lo podés repetir con pausas eh, de igual tiempo o de tiempo también en segundos. Puede ser un trabajo de 10 segundos con pausa de 20 segundos, por ejemplo. O un trabajo de 25 segundos con pausa de 10 segundos. Eso es relativo, lo vas viendo vos si lo querés hacer más denso, menos denso, en relación a la densidad. Y la pausa entre circuitos es que es la macropausa de 1 minuto. Velocidad de ejecución media rápida, intensidad 60 al 80% de una RM. Esto es estimativo, donde yo puedo ubicar el armado, por ejemplo, de este circuito de forma intermitente. ¿Puedo utilizar otra intensidad? Sí. Esto es un ejemplo de que cómo se dosificaría o cómo se haría el método intermitente, ¿no? Para el trabajo neuromuscular, sin la necesidad que haya traslado del cuerpo en el espacio. Acá no hay un trabajo, o sea, va a impactar un poco sobre lo cardiovascular, sí, pero no tanto, y más impacta sobre lo neuromuscular, ¿no? Entonces, habrá que ver después si yo puedo hacer este ejercicio, si todos en relación al ejercicio no está ubicado acá así porque sí, digamos, ¿no? Ustedes harán una evaluación de su entrenado, si por ahí tienen que cambiar la posición, utilizar otro ejercicio, si puede o no, ¿no? Recuerden que estamos hablando generalmente de personas desentrenadas, con un umbral de eh, fatiga muy bajo, ¿no? Que no les gusta a veces hacer ejercicios, tienen un estilo de vida bastante desordenado, y cuesta a veces, hay que tratar de buscar la forma de armar algo que los puede integrar, que tengan el hábito de continuar entrenando para lograr beneficios. Y a veces eso es un poco lo más difícil, ¿no? Pero no tenemos que perder de lado el trabajo neuromuscular y cardiovascular en el obeso. Después lo vamos a ver en el otro PowerPoint. Bueno, siguiendo con el estado de obesidad, estado inflamatorio que se caracteriza por el aumento de la proteína C reactiva, que es una proteína que se encuentra aumentada en el organismo cuando hay inflamación crónica, y también se va a encontrar inhibido el factor activador de plasminógeno, PAI-1, que es un factor que en realidad previene la formación de trombos, ¿no? De trombos o émbolos. Justamente al estar inhibido este factor, que tiene que ver con el sistema plaquetario y demás, el obeso tiene más probabilidades de hacer un trombo o de hacer un émbolo, y eso viaja hasta el pulmón o el corazón, tapa alguna arteria, genera una isquemia, y provoca ya sea un infarto agudo de miocardio, si son las coronarias del corazón, o en el pulmón un paro cardiorrespiratorio, y la muerte prematura, ¿no? Entonces, también tiene, por este factor, mayor probabilidad de un evento cardiovascular, riesgo cardiovascular. Ahora, mirando un poco acá, nosotros podemos ver este gráfico que es interesante. Acá tienen la condición de la obesidad, básicamente. En cuanto a lo metabólico, nosotros tenemos un normopeso que tiene que tener determinado tejido adiposo, adipocitos, y también macrófagos acá, fíjense ese celeste en forma de, violeta en forma de estrella es el macrófago, que están todos los tejidos, ¿no? El macrófago es un glóbulo blanco que trabaja en la inmunidad, que justamente están todos los tejidos. Ahora, a medida que el obeso empieza a generar una inflamación en el tiempo, empiezan a agrandarse y aumentar los adipocitos, ya generando un sobrepeso, y aumenta la cantidad de macrófagos. Esto es por la inflamación crónica que lleva a nivel sistémico un aumento de estas células blancas del sistema inmunológico, y que desencadenan toda una inflamación crónica con probablemente riesgo más alto de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus de tipo 2 con cáncer.
¿no? Hola, Supuestamente, disculpa, sí, disculpa. ¿Qué sí. eran los macrófagos? Algo que se come, evidentemente, o que son cosas No, grandes que no, el comen. macrófago ¿Qué? es una célula del sistema inmunitario de los glóbulos blancos que fagocita, come cualquier microorganismo que tienda a atacar adentro al huésped, o sea, al organismo. Pero muchas veces tiene en enfermedades autoinmunes, tiene en una reacción inflamatoria autoinmunológica o sistémica de este tipo, los macrófagos vendrían a generar la muerte de los adipocitos y los fagocitan. Es como autofagocitar la misma célula del cuerpo. Funcionan mal, por decirlo de alguna manera, y generan todo el contexto de inflamación crónica, ¿no? Pero es un tipo de célula del tejido de los glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunológico. Y fíjense que cuando ya llegas al grado de obesidad, hay una mayor cantidad de adipocitos con mayor tamaño y gran número de macrófagos, invadiendo toda esta cuestión sistémica, el tejido adiposo, y generando toda esta inflamación sistémica. Que en realidad tenés un reclutamiento de macrófagos, como explicamos recién, la muerte de los adipocitos que después fagocitan los mismos macrófagos, generando una inflamación, hipoxia y estrés oxidativo, o sea, poco oxígeno y sustancias reactivas de oxígeno que van generando un medio más patológico dentro de la célula adiposa. También tenés un aumento de la lipólisis, que era la liberación de los ácidos grasos a la sangre, que en realidad era patológica, porque después iba a generar, como vamos a ver más adelante, más LDL y HDL y VLDL. Y también tenés resistencia a la insulina, o sea, hay toda una resistencia a esta hormona por los receptores que se desensibilizan, entonces hay resistencia a la insulina y a la leptina, como vimos antes, y a otras hormonas, y la disfunción del endotelio vascular, que también te lleva a, obviamente, la probabilidad de enfermedad cardiovascular. Fíjense acá cómo hay aumento de la leptina y resistencia, aumento de la resistina y resistencia a esta hormona, adiponectina también baja, que la adiponectina siempre tiene que tener un equilibrio con la leptina, pero justamente se ve baja en la obesidad. Y acá tenemos toda una serie de interleucina 6, factor tumoral alfa, osteopontina, distintas hormonas y citocinas que aumentan de forma que generan un estado proinflamatorio importante para toda esta situación, ¿no? Este contexto. Y acá está todo, acá tienen el recorte, que es cada una de las siglas, y básicamente lo que dijimos recién. A medida que ven, por ejemplo, relación entre la expansión del tejido adiposo y el incremento del estado inflamatorio. Cómo se expande el tejido adiposo, cómo se expande la inflamación sistémica. A medida que aumenta el tejido adiposo, se modifica la producción de adiposinas y se desencadena una serie de procesos fisiopatológicos relacionados con la inflamación que van a conducir un incremento del riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, cáncer, entre otras comorbilidades. Por ejemplo, interleucina 6, MCP1, proteína quimioatrayente de monocitos, ¿no? Amiloide sérico, factor tumoral alfa, bueno, todo lo que encuentran acá. Básicamente, siempre hay una condición normal hacia una patológica. Siempre en una condición normal hay un equilibrio de factores proinflamatorios, citocinas, interleuquinas, como le quieran llamar, proinflamatorias y hormonas también, y factores antiinflamatorios. Siempre tiene que haber un equilibrio entre esto y esto. En la obesidad la balanza se inclina para acá, porque todos estos factores proinflamatorios van a tener mayor predominio que los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, básicamente, el organismo se encuentra en un desequilibrio hacia un contexto inflamatorio sistémico que lo vemos acá abajo, ¿no? Principalmente arrancando en el tejido adiposo, pero después desparramándose hacia otros tejidos del cuerpo.
Acá lo tienen en la figura 3, ¿no? Relación de los factores que en efecto proinflamatorio y antiinflamatorio que se ven alterados en la expansión del tejido adiposo que tiene lugar en la obesidad. Y acá están todos los factores. Factor de crecimiento de hepatocitos, interleucina, ¿no? También otras que vimos antes. Bueno. Factores de riesgo dentro del estado de obesidad. Nosotros sabemos que hay factores de riesgo. Bueno, tenemos sí, hiperinsulinemia, hipertensión, dislipemia, diabetes de tipo 2, resistencia a la insulina, mayor porcentaje de grasa abdominal y periférica, tienen una relación directa con estos factores de riesgo, que me llevan a un estado de síndrome metabólico y que es un conjunto de signos y síntomas que preceden, o sea, terminan generalmente en enfermedades o morbilidad, o la muerte prematura, rápidamente, o por enfermedad, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado antes y lo venimos charlando en este estado patológico del obeso, ¿no? Resistencia a la insulina es un estado inflamatorio aumentado, obviamente por esos factores proinflamatorios en el tiempo, y que son el factor tumoral alfa, la interleucina 6, y los ácidos grasos, obviamente por tener, fíjense, el aumento de la lipólisis, este aumento de la lipólisis, que era la ruptura del triglicérido liberando ácidos grasos a la sangre, no es beneficioso porque el ácido graso lo que no va a poder hacer es entrar al músculo para oxidarse, a la mitocondria. Entonces lo vas a tener en la sangre. Este aumento de lipólisis que hace que aumenten los ácidos grasos en sangre te lleva básicamente a un flujo excesivo de ácidos grasos que terminan aumentando la producción en el hígado de LDL, VLDL y bajando el colesterol malo, que es el colesterol bueno, que es el HDL. Esto es porque el hígado toma estos ácidos grasos que están en sangre y empieza a construir con estos ácidos grasos estas lipoproteínas de baja densidad, de forma inadecuada y en realidad en cantidades excesivas, ¿no? Hay una fabricación excesiva del hígado, de LDL y VLDL, que justamente van a llevar el colesterol, los ácidos grasos, los fosfolípidos que hay acá adentro. Estos van a salir del hígado, van a viajar por sangre y lo van a depositar en los tejidos, ¿no? Generando las placas de ateroma y el hígado graso también, ¿no? Ciertas patologías que tienen que ver con el metabolismo de las grasas. Y obviamente disminuyendo la producción de HDL, que son una lipoproteína de alta densidad, que en realidad lo que hace es salir del hígado, ir a buscar los fosfolípidos, el colesterol de los tejidos, y llevarlo de nuevo al hígado. Entonces, ¿cómo queda el perfil lipídico del obeso? Con mayor cantidad de LDL en sangre, se hace un análisis de sangre y el colesterol le da alto, eso quiere decir que los LDL están elevados en sangre. Esto tiene un gran poder aterogénico, esto quiere decir que forma ateromas y las pega en el endotelio de las arterias o en otros tejidos también. Mayor cantidad de VLDL, ¿no? Que provoca hipertrigliceridemia, o sea, mayor cantidad de triglicéridos en sangre, o sea, en el análisis de sangre le dan alto los triglicéridos también. Esto quiere decir que hay mayor producción de VLDL por el hígado. Menos HDL, se hace un estudio de sangre, el HDL se lo encuentra bajo, ¿no? Pueden buscar los niveles de estas liposproteínas en sangre, está muy, muy conocido, ahora no recuerdo, creo que más de 200 LDL ya es colesterol alto, el HDL creo que está en 40, 45, en lo normal, eso después lo pueden buscar los valores, de hecho un análisis de sangre te pone siempre el valor relativo, ¿no? Si es alto o no, o sea, el valor que te midieron a vos, y al lado te pone la franja menor y mayor, hasta dónde puede ser normal, desde qué número a qué número es normal. Menos colesterol bueno, menor cantidad de HDL, lo cual
ya toda esta es una condición para la dislipemia, o sea, un perfil lipídico patológico del obeso. Claro, bueno, ahí sí, más o menos está entre 190, 100, depende, sí. También hay que ver cómo se mide y el laboratorio, pero está ahí, eso lo pueden buscar, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Bueno, riesgo mayor, obviamente, esto implica un mayor riesgo de muerte prematura y de enfermedad coronaria y otras, que es lo que estamos viendo acá. O sea, si esto no se revierte, el riesgo cada vez va siendo mayor de una muerte prematura y de enfermedad coronaria. Bueno, vamos a cortar acá y ahora, pues ya me está cortando Zoom, vengo con la próxima clase. Ahí estoy, ¿eh? Bueno, ahí seguimos con la clase. Entonces teníamos que caíamos en estos riesgos, ¿no? Obviamente en la persona obesa. Y ahora tenemos que ver un poco qué pasa en el músculo, ¿no? Cómo se presenta ese músculo del obeso. Y se presenta con una marcada sarcopenia, o sea, menor masa muscular. Obviamente esto lo lleva a menor fuerza, menor capacidad de síntesis proteica en ese músculo, que lo vimos a grandes rasgos ese paso en fisiología del rendimiento, con una síntesis proteica deficiente, mayor capacidad de catabolismo proteico, o sea, el balance entre anabolismo y catabolismo está más para el catabolismo que para el anabolismo, ¿no? Mayor contenido graso de triglicéridos intramusculares y una tendencia a la lipogénesis. Obviamente a la formación de células adiposas y mayor cantidad de grasa, triglicéridos intramusculares y demás de forma patológica, ¿no? Básicamente, acá podemos ver que el sistema nervioso y hormonal regulan, tienen un control sobre la ingesta, ¿no? Que es importante saber, que es un... Sí. No se ve la pantalla todavía, dice compartiéndose la pantalla en negro. Sí, se ve, se ve. Ahí se ve. Hormonal a lo largo plazo. No, ahora no se ve. Ahora sí, se ve. A largo plazo, cantidad de tejidos adiposos. Y la anterior, bueno, la de músculo del obeso, ¿la llegaste a ver? Este Zoom recién ahora, hace 10 segundos empezó a ver. Ah. Decía, Juan está compartiendo, quedó en negro, quedó ahí. Listo, listo. Okay. Gracias. Bueno, gracias. De nada. Entonces tenemos que el control sobre la ingesta, que puede ser a largo plazo y a corto plazo inmediato. Listo, gracias. Obviamente la cantidad de tejido adiposo acumulado, ¿no? Consumo hiper o hipocalórico en periodos prolongados, ¿no? Básicamente las hormonas y el sistema nervioso regulan a través de métodos que pueden ser a corto o a largo plazo la ingesta en la persona, ¿no? Esto se ve muchas veces en la leptina, por ejemplo, que es una hormona, ya habíamos hablado algo de la leptina, pero podemos seguir diciendo que es una hormona agregada y sintetizada por el adipocito, regula la saciedad a largo plazo, o sea, está dentro de esto, la saciedad a largo plazo, se libera la concentración aumentada de lípidos almacenados en el tejido adiposo, actúa
de mensajero comunicando del exceso de grasa al sistema nervioso, ¿no? Entonces es importante que en el obeso existe resistencia a la leptina, y la leptina está aumentada en gran cantidad en sangre, provocada por los adipocitos, pero que tiene resistencia porque sus receptores en otros tejidos, como en el sistema nervioso, están desensibilizados. Entonces, acá vemos cómo la leptina favorece al control y la pérdida de peso, activando el sistema nervioso vegetativo, que es la rama del simpático, con lo cual aumenta el gasto energético y regula la ingesta de alimentos, estimulando el mecanismo de saciedad. Cuando hay resistencia a la leptina, tengo un bajo gasto energético y no tengo de alguna manera regulada la ingesta, ¿no? De alimentos, no teniendo un mecanismo de saciedad, con lo cual no terminas de llenarte nunca, por eso come la persona obesa, y con lo cual tiene un gasto energético bajo, con lo cual ahí hay un desequilibrio entre la energía que está entrando al organismo y la que tiene que salir por el gasto energético. Entonces, la leptina, la obesidad, la tenemos en concentraciones elevadas y resistencia a la, o sea, hay una marcada resistencia a la leptina, ¿no? Básicamente sabemos otra de las cuestiones que nos permite esta condición en el obeso, que la leptina estimula la noradrenalina. Al tener aumentada la leptina en sangre, tengo una marcada estimulación adrenérgica. Esta noradrenalina se une a sus receptores beta-2 adrenérgicos, por ejemplo en el hueso, y empieza a inhibir a los osteoblastos, que son las células que forman la matriz ósea, y estimulan al osteoclasto, que son células del hueso que rompen la matriz ósea. Al romper mucha matriz ósea, liberan el calcio a la sangre, pero hay una gran pérdida de masa ósea, lo cual esto es no sarco, sino osteopenia. Acá lo vamos a corregir. Osteopenia. Entonces, después de la osteopenia, si esto continúa, viene la osteoporosis, ¿no? Entonces fíjense cómo la resistencia a la leptina también a veces genera todos estos mecanismos por el cual no solamente pierdo músculo, sino que también pierdo tejido óseo en el obeso. Sumado a que no estimulo la musculatura y que tengo pérdida de masa muscular, ¿no? Tengo un gran compromiso a modo de... un gran compromiso a nivel del tejido óseo. Entonces, ¿qué provoca los niveles elevados de leptina? En el obeso, mayor actividad simpática, como vimos acá, ¿no? Mayor presión arterial, mayor trabajo del sistema renina-angiotensina, ¿no? Para regular ese aumento de la presión. El sistema renina-angiotensina es un sistema renal que estimula de alguna manera o trata de corregir cuando hay niveles de presión arterial alterados, ¿no? También el aumento de leptina en sangre se correlaciona mucho con el aumento de la presión arterial. Principalmente también porque lo que hace la leptina es una mayor excreción de óxido nítrico a nivel renal, con lo cual el óxido nítrico es un gran vasodilatador, con lo cual favorece a la vasoconstricción, por eso aumenta la presión arterial. Mayor retención de sodio a nivel renal, con lo cual el sodio queda dentro del cuerpo, arrastra agua, retiene agua, baja el volumen plasmático, mayor presión arterial, ¿no? Ahí tenemos toda una combinación de situaciones que nos llevan a descontrolar toda esta situación. Bueno, básicamente entonces... No, alguien que tiene el micrófono no muteado. ¡Hijo de puta!
Qué bárbaro. Sí, No lo no puedo creer. sé. Bueno, Bueno, los niveles de leptina provocan esto, ¿no? Ahora también fíjense lo que nos provocan los niveles de insulina elevados en sangre con gran resistencia a la insulina. Mayor presión arterial, mayor retención de sodio a nivel renal, otra vez aumentando, favoreciendo la presión arterial, mayor retención de líquido, obviamente también, porque el sodio arrastra agua, entonces se retiene más líquido, mayor incremento, acá hay incremento, quiere decir, de LDL, esto ya lo vimos, colesterol malo o lipoproteína de baja densidad, mayor sensibilidad a las catecolaminas, ¿no? Adrenalina y noradrenalina, que ya lo vimos, y mayor sensibilidad a la angiotensina 2, que forma parte del sistema renina-angiotensina, para regular la presión arterial. Con lo cual, la resistencia tanto a la leptina como a la insulina va a provocar muchas de las desvirtualizaciones metabólicas que se provocan dentro del obeso, ¿no? Básicamente lo que yo tengo es acá la AMPK, otra de una proteína quinasa, y la AMPK es un sensor energético celular. Habíamos visto que la resistencia a la leptina o la leptina aumentada en sangre por su resistencia a los receptores provoca de alguna manera la inhibición de la AMPK. Y la AMPK, cuando se encuentra inhibida en el obeso, empieza a generar todo esto. La AMPK primero es una quinasa sensor energético celular, equilibrio energético sistémico, ¿no? Integra señales nutricionales y hormonales en los tejidos periféricos y en el hipotálamo, y media los efectos de las adiposinas, leptina, resistina y adiponectina, y regula la ingesta de alimentos, el peso corporal, la glucosa y la homeostasis de los lípidos. O sea, cumple un factor principal, la MPK, a nivel energético, y sin embargo en el obeso esta proteína quinasa se encuentra inhibida. Acá vemos que la proteína quinasa activada por AMP, o sea AMPK, participa en la homeostasis energética de la célula. Y las funciones son amplias, estudiadas en los músculos y en el hígado. La AMPK estimula las vías que aumentan la producción de energía, el transporte de glucosa, oxidación de los ácidos grasos, justamente lo que el obeso tiene dificultades ante esas vías, obviamente por una inhibición en la AMPK también, ¿no? Y apaga las vías que consumen energía, lipogénesis, la síntesis de proteína y la gluconeogénesis. Justamente acá en contraposición me favorece cada vez más a la disminución de la síntesis proteica a nivel muscular, ¿no? Por lo cual la MPK tiene factores fundamentales y tiene que tener siempre, trabaja en equilibrio, pero la encontramos con bastante dificultad en el obeso. La activación de AMPK en el tejido adiposo se puede lograr a través de situaciones tales como el ayuno y el ejercicio, ¿no? La leptina y la adiponectina, así como los medicamentos hipoglucemiantes, son activadores de la AMPK del tejido adiposo. Esta activación probablemente involucra cambios en la relación AMP-ATP y en su quinasa, ¿no?, que favorece a la LKB1, que es la quinasa, básicamente puede fosforilar esta proteína. La relación AMP-ATP en el músculo marcan situaciones, digamos, cuando en el músculo, cuando dentro de la célula hay mucho AMP en relación al ATP, quiere decir que necesito energía. Cuando tengo mucho ATP en relación al AMP, quiere decir que tengo mucha energía dentro de la célula. Con lo cual esto marca situaciones fisiológicas y también estimulan a distintas vías para que siempre haya un equilibrio en la relación AMP-ATP, ¿no? Esto se va provocando, obviamente, con la activación de estas vías por la AMPK, la mTOR, de la síntesis proteica, que después la vamos a nombrar en el PowerPoint que viene, y vamos a ver entonces presentada esta condición de este PowerPoint, donde presentamos la fisiopatología de la obesidad.
Ahora vamos a ver en el que viene ciertos beneficios y adaptaciones del ejercicio, como así también algunas recomendaciones en la dosificación del ejercicio en diferentes protocolos de fuerza y resistencia cardiovascular para la obesidad. Y vamos a ver que el ejercicio revierte toda esta condición patológica. Entonces, primeramente haciendo un repaso, nosotros empezamos, antes de ver las patologías, empezamos a ver la parte de carga, ¿no? Esto ahora viene en relación al otro PowerPoint que vamos a pasar en la clase que viene. Entonces ustedes tienen que ir relacionando todo eso que vimos de carga, que era la carga de entrenamiento, ¿no? Vimos el ordenamiento de los ejercicios, vimos también cómo organizar los ejercicios en la sesión, a través de circuitos, de series y repeticiones, de quizás métodos más avanzados como son las series gigantes, super series y demás, pero vimos toda una cuestión de que los puede ayudar a organizarse y armar la sesión de entrenamiento, ¿no? A raíz de eso. Porque ahora vamos a tener que aplicar el entrenamiento como terapéutica en un obeso que posiblemente tengamos para entrenar, una persona con obesidad que tengamos para entrenar. No necesariamente tiene que ser una obesidad mórbida, sino niveles de obesidad elevados por ahí, o no tan elevados, pero sí sobrepeso, y empezar de ahí a ver cómo modificamos esta condición que se va apareciendo en el obeso, ¿no? Y que el ejercicio obviamente va contra todo esto que dijimos acá, ya lo vamos a ir viendo en el PowerPoint que viene. Entonces es importante que ustedes se paren en lo que vamos viendo y relacionando la materia desde el principio, ¿no? Para poder empezar a entender esto. Entonces ya tengo acá el panorama de la fisiopatología de la obesidad a rasgos generales. Ahora, todos estos inconvenientes que hemos visto acá, vamos a ver que con un buen proceso de entrenamiento, con cambios en el hábito, en los hábitos de vida, o sea, alimentación, descanso y demás, yo me tengo que parar acá. Yo tengo que ver esto, ¿no? Con cambios en estos tipos de cuestiones, que piensen que la obesidad, y miren todos los factores que tenemos, no lo podemos ver solamente de lo que nos compete a nosotros, sino tenemos que tener en cuenta todo esto, pero con un buen tratamiento a nivel de la alimentación, de lo psicológico, de la actividad física, y tratando de ver cómo influyen todos estos factores exógenos que vienen hacia adentro, y de la biología en sí, del sujeto, porque hay factores genéticos que determinan la obesidad, podemos revertir esa condición o ayudar por lo menos a el tratamiento de esta patología. Así que ahora vengo con la próxima clase y ya nos ponemos a ver el próximo PowerPoint, que es actividad física y obesidad. Bueno, ahí estoy, ¿eh?
El órgano de revisión es un órgano a nivel nacional que tiene representatividad en las diferentes provincias, y lo que hace el órgano de revisión es precisamente esto, revisar todas las irregularidades. Entonces, si el juez del distrito, del lugar, no pide los informes necesarios, es importante que el equipo interdisciplinario lo pueda comunicar al órgano de revisión para que esas situaciones se regularicen. Pero sí, Laura, es verdad que hay situaciones en las que no se pide el informe o no se cumple la ley, por así decirlo, pero deberían ser las excepciones y no la regla. A ver. Bueno, gente. No, nada. Entonces, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. En la clase, habiendo visto el PowerPoint anterior, que nos da una base general de la obesidad, cómo se presenta la fisiopatología, el fenotipo del obeso. Bueno, si no hay más dudas, vamos cerrando. Muchas gracias a todos, especialmente a Ceci. Recuerden que vamos a enviar las diapositivas por mail. También a nivel de, bueno, gracias. Vamos igual Chao, ahora nos vemos. a seguir hablando, pero Chao, gracias. Hablar de obesidad y ejercicio físico, ¿no? Así que ahora nos toca ver este PowerPoint que tiene que ver con la actividad física ya en la obesidad, que está más destinado a las adaptaciones que puede provocar el ejercicio en la obesidad, ¿no? Y a ciertos protocolos que vamos a ir viendo. Entonces, como primera medida, podemos decir que el ejercicio físico, básicamente sin hablar de un protocolo en general, ¿no? De una intensidad, de un volumen y de una densidad, de una carga específica, podemos decir que el ejercicio en sí, ¿no? Obviamente bien planificado, programado, todo lo que vi, por eso vimos los primeros PowerPoint, para que ustedes recuerden un poco lo que vieron en el entrenamiento también, el año pasado, y en fisiología. El ejercicio en principio puede aumentar la masa y la fuerza muscular, o sea, si nosotros miramos todo esto que vamos a ir nombrando y volvemos al PowerPoint anterior, vamos a ver que se contrapone a todo lo que le pasa al obeso, digamos, ¿no? O sea, por eso es que puede revertir de alguna manera, acompañado con otros factores a cambiar esa situación patológica del obeso, ¿no? Bueno, al aumentar la masa, aumenta la fuerza, incrementa el gasto calórico, que justamente lo tenía disminuido, ahí habíamos visto la relación de la leptina y demás con todo esto, aumenta la pérdida de peso, y esto quiere decir no por tener menos masa muscular, sino que aumenta la pérdida de tejido graso, disminuye el tejido graso y aumenta el tejido magro, o sea, haciendo que haya una pérdida de peso, pero por tejido adiposo. Revertir factores de riesgo, ¿no? Obviamente, como puede ser la hipertensión, revertir o prevenir también y revertir hipertensión, dislipemia, mejorar la condición cardiovascular y respiratoria, que ahora después lo vamos a ver, más que nada con el tema cardiovascular, que en el obeso también está muy disminuido, mejorar la sensibilidad a la insulina, obviamente habíamos dicho que viendo el PowerPoint anterior, había mucha resistencia a diferentes hormonas, sea la leptina, resistina, insulina, ¿no? Y había otras que estaban favorecidas, pero que también estaban haciendo su acción de forma exagerada, como la adrenalina, la noradrenalina y demás. Entonces mejora la sensibilidad de los receptores a sus hormonas, y disminuye la inflamación crónica que vimos en ese dibujito que acompañaba al aumento de macrófagos y a toda una cuestión inflamatoria crónica, ¿no? Puede de alguna manera, no es la panacea, o sea, tampoco es la solución mágica, pero sí puede revertir si se hace de forma bien planificada, organizada, ¿no? Con control de cargas y demás, puede de alguna manera ir haciendo digamos, provocando todo esto en el sujeto obeso. El ejercicio también de forma abrupta mejora la síntesis proteica a través de activar una proteína quinasa que se llama mTOR y que se contrapone a la MPK que vimos en el PowerPoint anterior. Son dos vías diferentes.
La MPK es una vía más catabólica, es una proteína que activa vías más catabólicas, mientras que la mTOR es una vía que activa más que nada la vía más anabólica, ¿no? Entonces, también al activar esta vía y esta proteína quinasa, esto puede persistir durante varias horas posterior al ejercicio, con lo cual, de sesión a sesión, puede ir haciendo que perdure la activación de esta proteína quinasa, favoreciendo más a un estado anabólico en el músculo que catabólico, ¿no? Y ahí tengo cada vez más músculo, genero más hipertrofia, ¿no? No indefinida, pero sí voy a mejorar esa condición de tejido muscular que necesito levantar en el obeso. Esto tiene que venir acompañado de un consumo, obviamente, y a veces de suplementación, y acá dejo en particular que obviamente, como les dije antes, no solamente la pata del tratamiento es el ejercicio, sino que también tiene que venir acompañado por cambios a nivel de la alimentación, de otros factores de riesgo que vieron que vimos cuando cerramos el PowerPoint anterior, ese cuadrito donde estaba la obesidad en el medio, y también teníamos varios factores, ¿no? No solamente el ejercicio, sino también la alimentación. Se debe poner énfasis en la mejora de la masa muscular y el sistema cardiovascular, entonces acá tenemos bien distinguido lo que vamos a ver después, cómo combinar entrenamientos que tengan que ver con lo neuromuscular y aquellos que impacten más sobre la parte cardiovascular. Si bien las dos están interrelacionadas, podemos decir que básicamente tenemos los ejercicios de fuerza hacia lo neuromuscular y lo cardiovascular. Y es interesante porque acá voy a tener que ir afrontando estos dos frentes sobre esta persona obesa sedentaria que nosotros vamos a tener. El entrenamiento de la fuerza progresivo es recomendado por su efecto anabólico y su mejora de la fuerza y función muscular. El entrenamiento de la fuerza puede mitigar la pérdida de masa ósea durante la pérdida de peso y en consecuencia prevenir la osteopenia, como habíamos visto en el PowerPoint anterior. Justamente todo lo que pierde el obeso, músculo, hueso y gana tejido adiposo, todo esto lo puede revertir la fuerza y el ejercicio cardiovascular. Si bien el ejercicio aeróbico podría tener una influencia más directa sobre la pérdida de peso y podría mejorar factores de morbilidad, o sea, de enfermedad como la hipertensión o la resistencia vascular, es importante no descuidarlo. Por eso es que los entrenamientos aeróbicos tampoco yo los debo descuidar, porque yo a través de adaptaciones al entrenamiento aeróbico en el sujeto obeso puedo provocar mejoras a nivel cardiovascular. Y vimos que esos vasos sanguíneos, que esos endotelios se veían dañados por el aumento o la distorsión o el perfil lipídico que tenía el obeso, ¿no? Entonces, no debemos dejar de lado la cuestión cardiovascular. Entonces, acá hay una combinación de trabajo que yo tengo que ir orientando hacia la fuerza y hacia lo cardiovascular. Habitualmente las actividades con el peso corporal imitan mejor las actividades de la vida diaria y otros modos de ejercicio. Esto más que nada es desde la perspectiva funcional, ¿no? Nosotros a veces tenemos, acuérdense que estas personas son personas sedentarias, que tienen un umbral bajo al esfuerzo, al cansancio, se agitan rápido, se cansan rápidamente, a veces no les gusta la actividad física, nosotros tenemos que lograr adhesión a los programas de entrenamiento, entonces tenemos que ir en base a lo charlado, a la anamnesis que hagamos y a sus preferencias, ir viendo qué es lo que más les interesa, qué es lo que más podemos generar que sea placentera la actividad que realicen y así lograr adherencia. Y muchas veces las actividades o los ejercicios que tienen transferencia a la vida diaria, por ahí son un poquito más funcionales a los clásicos que pueden llegar a ser en una máquina o en un gimnasio. Pero esto tiene que ver con
buscar la manera de integrar a esa persona a la actividad física, ¿no? Eso depende de la persona, la situación, el entrenado que ustedes tengan y evalúen. Un programa de ejercicios adecuadamente programado para individuos con obesidad debe incluir ejercicio aeróbico y ejercicios de fuerza. El entrenamiento aeróbico puede tener un efecto pronunciado sobre el control de peso corporal, o sea, la pérdida de la masa grasa, pero tiene poco impacto en el incremento de la masa libre de grasa en personas ancianas y obesas. Entonces, lo que tiene lo aeróbico es que impacta más sobre la parte cardiovascular, impacta mucho menos sobre la parte neuromuscular, con lo cual ahí lo vamos a tener que llamar a los ejercicios de entrenamiento de la fuerza, que pueden tener efectos interesantes sobre la masa libre de grasa, que es el tejido magro, o sea, el músculo, ¿no? Y el incremento de masa muscular. Y mejorar la activación neuronal, ¿no? Neural de los músculos y, por tanto, la fuerza de personas obesas y ancianas, ¿no? Haciendo referencia a ancianos, pero también puede ser en personas jóvenes obesas. Por tanto, siempre tienen que tratar de lograr un balance entre el entrenamiento de la fuerza y entre el entrenamiento de resistencia en clientes con obesidad, ¿no? Y estará condicionado también por el grado de sarcopenia y de obesidad que presente respectivamente el sujeto. Y esto habrá que ver si tengo la posibilidad de hacer una antropometría, que me pueda dar el porcentaje libre de grasa, de tejido magro, que me pueda dar el porcentaje de grasa. Si no tengo esa posibilidad, tendré que hacer un índice de masa corporal y más o menos tener una idea, saber que hay sarcopenia unida a la obesidad. Y acá me quiero parar porque esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Si podemos medirlo, bien. Si no sabemos que hablamos de una persona sedentaria, seguramente con sobrepeso tenga sarcopenia. Bueno, este cuadrito es interesante porque tenemos acá la sarcopenia y la obesidad, y son los factores que causan la obesidad sarcopénica. Hoy hablamos de obesidad sarcopénica. Y acá tenemos factores que causan esta obesidad sarcopénica, y la obesidad y la sarcopenia influyen negativamente entre sí a través de una variedad de mecanismos, que desencadenan una disminución de la masa muscular y una afección de la función muscular. El entrenamiento físico, fíjate, modifica positivamente muchos, si no todos, de los componentes que acá están representados. Entonces vos ves que las flechas salen para todos lados, pero tenés que a través del desuso y la inactividad física te va a llevar a la sarcopenia y a la obesidad. También te van a llevar a la sarcopenia y a la obesidad, y con el desuso y la inactividad física, la disminución de la capacidad aeróbica. Al mismo tiempo, disminución del ritmo metabólico, infiltración de grasa en el músculo, disminución de la calidad y función muscular, obviamente también por una disminución del tamaño muscular, que viene dado por una pérdida de inervación de las motoneuronas alfa, que se da con la sarcopenia, ¿no? Provocando resistencia anabólica, o sea, el músculo se resiste a tener una característica anabólica, la síntesis de proteína baja, como habíamos visto. Se incrementa el gen de la expresión del gen de la miostatina, que es un gen que regula el crecimiento muscular, el desarrollo muscular, y se provoca una inflamación crónica, como vimos. Todo esto me va a llevar básicamente el incremento de la expresión del gen de la miostatina, una disminución del ritmo de síntesis proteica con resistencia anabólica, y un incremento en el ritmo de degradación proteica, con la inflamación crónica más el incremento del gen de la miostatina. Todas estas dos cosas, un estado poco anabólico y un incremento en el ritmo de degradación, me va a llevar a un catabolismo que me provoca una disminución en el tamaño muscular, o sea, sarcopenia, ¿no? Como ven acá la flecha. Entonces, disminución de la calidad y función del músculo. O sea, acá ven bien claro cómo las flechas van y vienen, las que son doble flechas porque se retroalimentan, una te lleva a la otra, ¿no?
Y es interesante verlo porque nos da gráficamente los inconvenientes que tenemos en el obeso, que es sarcopénico, ¿no? Así sea una persona con sobrepeso o demás. Entonces es interesante podernos parar acá, ¿no? Porque nosotros con el entrenamiento de resistencia aeróbica y con el entrenamiento de fuerza podemos revertir todo esto. Y obviamente con una intervención multidisciplinaria, en lo posible, con nutrición y demás, y cambiando hábitos de vida que son también de estilo de vida, como puede ser la alimentación, ¿no? Y otros factores también a tener en cuenta. Acá hay una relación entre la fuerza de prensión manual y el índice de masa corporal, ¿no? A medida que aumenta el índice de masa corporal, parece que va bajando la fuerza de prensión. Y nosotros sabemos que la fuerza tiene una gran, la obesidad sarcopénica debería considerarse como un continuo más que como una escala dicotómica. O sea, yo puedo ser más obeso y más sarcopenia, o más obeso y menos sarcopenia, ¿no? En realidad esto lo que me está diciendo es que yo me tengo que parar más en el punto de la sarcopenia, porque yo necesito ganar masa muscular para poder revertir toda esa condición de obesidad, ¿no? Es interesante por ahí ver esto en cuanto a la pérdida de fuerza. La pérdida de tensión manual es la pérdida de fuerza en la presión que puedo hacer con la mano, teniendo un objeto y presionándolo, ¿no? Esa fuerza de prensión manual se puede medir, y las personas que tienen esa fuerza disminuida a la normal son más propensos tienen una correlación muy significativa con la muerte prematura, ¿no? También con la enfermedad cardiovascular y demás. Entonces es importante recuperar la masa muscular perdida, ¿no? Mejorar la condición dentro de los músculos esqueléticos es lo que me va a llevar a mí a poder revertir mejor esta condición que vimos en el cuadrito anterior, ¿no? Entonces, además el ejercicio, según vaya adaptando el cliente, el programa de entrenamiento, el entrenador irá adoptando el equilibrio entre trabajo de fuerza y resistencia en función de las necesidades del cliente. También acá es importante empezar a ver que, como acuérdense que estas personas son principiantes, tienen, como dije, todas las características que mencioné antes en este tipo de clientes o alumnos, ustedes tienen que a veces por ahí no pensar tanto en la fuerza como kilogramos levantados y demás, sino más bien en la estabilidad, en el equilibrio, en la propiocepción, en la calidad de movimiento, en la flexibilidad, para después de a poco empezar a pensar en la fuerza, cómo levantar sobrecarga y demás sobre esas estructuras. Y también ir pensando en la resistencia cardiovascular para mejorar la condición cardiorrespiratoria. Todo esto es interesante verlo, y lo vamos a terminar de ver en este PowerPoint ya la clase que viene, donde vamos a hablar ya un poco más, vamos a tener de acá para abajo un poco más de cuadros que van a ser a las características de las cargas de entrenamiento para hablar de este tipo de personas, ¿no? Miren, acá vamos a ir viendo la progresión, la prescripción general del ejercicio para personas con obesidad sarcopénica. Acá tenemos los métodos, modo, frecuencia, intensidad, duración y ejemplos que podemos ir empezando a emplear con estas personas. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene, así quedamos en la misma línea que los chicos de la tarde, y podemos seguir el mismo nivel. Así que siempre que yo les pase cuadros, o ustedes vean cuadros, son estimativos, ¿no? Esto es generalmente son recomendaciones que se dan a la hora de empezar con ejercicios, ¿no? También pueden buscar ejercicio y obesidad.pdf en Google y van a ver muchísimos artículos académicos que tienen que ver con esta relación,
Y ahí también van a encontrar distintas que hacen a todo esto, ¿no? Por eso es importante que lo tengan en cuenta. Y todo lo que vean son protocolos y recomendaciones que generalmente vienen del Colegio Americano de Medicina del Deporte, de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación del Entrenamiento de la Fuerza, bueno, distintas entidades reconocidas, prestigiosas, que sacan consensos y trabajos en relación a cierta patología y el ejercicio físico. Y publicaciones que se hacen en universidades, que son estudios científicos que pueden encontrar en las bases de datos. Bueno, vamos a dejar acá y ahora vengo con la próxima materia, así seguimos con fisiología del rendimiento, y les dejo estas subidas al campus iba a decir, ¿no? ¿Cómo se dice? Al Dropbox. Ahí vuelvo. A ver la fisiología del sistema aeróbico y habíamos visto la glucólisis, ¿no? Esto después ténganlo bien presente, no sé hasta dónde llegamos, pero creo que habíamos visto los pasos de la glucólisis, que los tenemos detallados acá, ¿no? Y era importante saber que la glucólisis en un punto se hacía doble, ¿no? Y que terminaba básicamente la glucólisis, teníamos en el paso 6, ya teníamos 2 NAD que se hacían doble, estas coenzimas, que eran los taxis que iban a buscar esos protones hidrógeno para llevarlos a la cadena transportadora, ¿no? Por un medio de la vía aeróbica. Y la glucólisis terminaba dando como ganancia, ¿no? En el paso 1 yo perdí un ATP, en el paso 3 yo perdí otro ATP, esto quiere decir perder, que sí que utilizo un ATP, el proceso utilizaba un ATP porque necesitaba energía esa enzima para hacer ese paso. En el paso 6 yo ganaba 2 NAD, que se llevaban sus protones hidrógenos a la cadena transportadora, y esto da 6 ATP en realidad. Hablan de 2, cuando acá ponen 4 ATP por cada NAD que lleva su protón hidrógeno a la cadena transportadora, da 3 ATP. Y cada FAD, que también es otra coenzima, como no puede pasar la membrana externa de la mitocondria, le cede el protón al NAD y termina siendo el NAD o el FAD. Acá lo ponen como que es el FAD, como da 2 ATP, lo ponen como 4. Pero en realidad acá serían 6 ATP, a tener en cuenta, o pueden tomarlo como 4, no importa la cantidad en sí, sino que entiendan por qué pasa esto, ¿no? El NAD era una coenzima que iba al proceso, al paso 6 de la glucólisis, y lo que hacía era extraer un protón hidrógeno, y se lo llevaba a la cadena transportadora, porque dentro de los electrones de este protón hidrógeno, nosotros teníamos ATP, energía en los electrones. Y eso después va a ser lo que vamos a ver adelante como la cadena transportadora de electrones. En el paso 7 ganaba 2 ATP porque era doble, acuérdense que todo era doble, a partir del cuarto o quinto paso se hacía doble, entonces ganaba 2 ATP. Y en el paso 10 ganaba otros 2 ATP. Entonces tengo 4 ATP menos 2 ATP que perdí, me quedan 2 ATP. Más 4 serían 6, pero si acá le pongo 6, serían 2, 8 ATP, que era lo que daría la glucólisis en sí. 4 ATP menos 2 termina dando 2 ATP de forma directa, pero los NAD serían ATP de forma indirecta, porque todavía estas coenzimas tienen que llevar el protón hidrógeno hacia la cadena transportadora. Entonces el proceso continúa, acá teníamos todo lo que nosotros vimos en la mitocondria, o sea, porque nosotros sabemos que como producto final de la glucólisis terminábamos dando 2 moléculas de piruvato. Y estos piruvatos quedaban ahí en el citoplasma y todavía hay energía porque es un compuesto de 3 carbonos.
Y acá hay energía, hay electrones, hay energía en los enlaces. Entonces tiene que continuar hasta extraerle toda la energía, que es lo que figura acá, ¿no? Entonces el piruvato va a tener que entrar a la mitocondria. ¿Cuál es el camino que hace el piruvato? Bueno, el piruvato parado en el citoplasma, son 2 moléculas por cada molécula de glucosa que hace glucólisis, ¿no? Tiene varios destinos, y por vía aeróbica lo que va a hacer es ir acetil-CoA adentro de la mitocondria. Después también tiene estos otros destinos, este lo vamos a ver en la parte anaeróbica, este lo vamos a ver, bueno, este puede ser otro destino que puede formar oxalacético en el ciclo de Krebs, o transformarse en alanina a través de una transaminasa, ¿no? Transformarse en un aminoácido. Pero básicamente nosotros vamos a ver este camino. Entonces, ¿qué hace el piruvato? Acá tenemos la glucosa, esto lo habíamos repasado, este es el piruvato, tiene el camino rápido, que es el anaeróbico, que lo vamos a ver después, y en el camino aeróbico el piruvato entra dentro de la mitocondria y se va a producir este proceso. Va a entrar dentro de la mitocondria, y a través de una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, lo que va a hacer, acá viene otro NAD y provoca una deshidrogenación, o sea, se lleva su protón hidrógeno hacia la cadena también. Como son 2 piruvatos, tenemos otros 2 NAD que van a llevar sus protones a la cadena transportadora, y acá se va a perder una molécula de CO2 a través de una coenzima A que utiliza la B5, la vitamina B5, y acetil-CoA va a formar lo que se denomina acetil-CoA. La acetil-CoA es un grupo acetil, o sea, el piruvato tenía 3 carbonos, hizo una descarboxilación que se fue con el oxígeno como CO2. Si yo a estos 3 carbonos, por medio de esta enzima, le saco un carbono, que se va con el oxígeno como dióxido de carbono, me quedan 2 carbonos, que es un grupo acetilo. Se llama acetil-CoA. Si le uno una CoA, que era el transportador de restos orgánicos, lo transformo en acetil-CoA. ¿Ven? 2 carbonos, 3 carbonos. Acá el piruvato tenía 3 carbonos, se produce una descarboxilación, que se va formando CO2, y se transforma en acetil-CoA. Este acetil-CoA, que son 2, porque son 2 piruvatos por molécula de glucosa, se hacía doble, acuérdense la glucólisis, ahora va a tener que entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Paradito este acetil-CoA en el ciclo de Krebs, ácido pirúvico, acetil-CoA dentro de la mitocondria, entra al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es un conjunto de pasos donde el acetil-CoA se va transformando en citratos. Primero el oxalacético, que es un producto de 4 carbonos, se une al acetil-CoA, que es de 2 carbonos, y forma citrato, que es de 6 carbonos, ácido cítrico. Y desde ahí comienza el ciclo, hasta volver a formar oxalacético. De ahí otra vez se une a otro acetil-CoA, y así sucesivamente van entrando los acetil-CoA al ciclo de Krebs, y van dando sus vueltas. Por cada vuelta que da el acetil-CoA en los ciclos de Krebs, ¿no? Cada acetil-CoA entra de a uno al ciclo de Krebs y va dando sus vueltas. Podemos decir que acá está explicado los pasos, acá yo les explico los pasos no importa ahora mucho esto, pero sí por ahí que lo sepan después. Por ejemplo, el acetil-CoA entra y se une al oxalacético, que tiene 4 carbonos. El oxalacético unido al acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, forma citrato, que va a tener 6 carbonos, ¿no? El citrato. De ahí ese es el paso 1, o el paso 2 le llaman, ¿no? El paso 3, el citrato pasa a cis-aconitato a través de la aconitasa, esto no importa, acá se libera una molécula de agua. Bueno, así pueden ver qué pasa en cada paso del ciclo de Krebs. En el paso 5, sucesivamente, la cuestión es que por cada acetil-CoA que va pasando, ¿no? Por el ciclo de Krebs, el ciclo va a obtener primero 4 NAD. Estos NAD van a llevar sus protones hidrógeno, estas coenzimas que actúan en el ciclo de Krebs, que se obtienen 4 por cada acetil-CoA que va pasando, van a llevar
acá están los pasos en que se producen, que trabajan estas coenzimas, y también un FAD. Van a provocar 4 NAD y un FAD, que van a llevar todos sus protones hidrógenos a la cadena transportadora, ¿no? Por molécula. Entonces esto me va a dar 5 ATP, perdón, 15 ATP. ¿Por qué? Porque por cada 4 eran 3 ATP por cada NAD. 3 por 4, 12. Más 2 del FAD eran 14. Más un ATP que genera el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs en sí genera un ATP de forma directa, son 15. Y si yo me pongo a pensar de que esto lo tengo que multiplicar por 2, porque habíamos dicho que la glucólisis era doble, que eran 2 moléculas de piruvato, que transformaban 2 moléculas de acetil-CoA, tengo que saber que son 30 ATP, ¿no? Y acá está, por cada NAD mitocondrial, nos otorga 3 ATP, y cada FAD 2 ATP llevando sus protones hidrógenos a la cadena transportadora. Con lo cual no importa los números, pero sí importa que ustedes sepan lo que se provoca con el ciclo de Krebs. Que por cada acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, se van a obtener estos taxis, que eran los que llevaban los protones hidrógenos a la cadena transportadora, y los FAD, que también eran parecidos a los NAD, son coenzimas que llevan estos protones hidrógenos también a su cadena transportadora, ¿no? A que está en la mitocondria también. Y que se provoca un ATP, ¿no? Un ATP se gana, un GTP se gana en realidad en el ciclo de Krebs, que es lo mismo que un ATP. Entonces, básicamente, nosotros tenemos acá una suma entre la glucólisis, que habíamos visto antes, y el Krebs por cada acetil-CoA, que son 2 en realidad, por eso hay 30, como dijimos antes. Entonces vemos que por molécula de glucosa yo tengo 6 a 8 ATP, depende si esto eran 4, como habíamos visto antes, o 6, más 30, tengo 36 ATP o 38 ATP, ¿no? Esta es más o menos la cantidad de ATP que genero por una molécula de glucosa. Para que tengan una idea, ¿no? Ahora, todos estos NAD que se produjeron acá, estos que se produjeron en el ciclo de Krebs, estos que se produjeron en la glucólisis, estos NAD, ¿ven? Y este FAD, van a llevar sus protones hidrógenos a la cadena transportadora. Y acá este es un proceso que se produce en la misma mitocondria entre la membrana externa y la interna. Y debido a que el aceptor final de los protones hidrógenos es el oxígeno, este proceso es puramente aeróbico. Su finalidad es la de formar más ATP y dejar libre los taxis, las coenzimas, para que vuelvan y busquen más protones hidrógenos, para poder seguir después llevando estos protones hacia los procesos de la cadena transportadora, ¿no? De los procesos que ya vimos. Ahora, ¿por qué se produce esto? Bueno, los transportadores NAD y FAD se reducen tomando, cuando se dice que cuando toman el protón hidrógeno se reducen, y cuando lo ceden se oxidan, ¿no? Se reducen, y acá cuando lo ceden se oxidan. ¿A quién se lo van a ceder en la cadena transportadora? A proteínas que se llaman citocromos. Ahora lo vamos a ver acá. Mirá, acá viene el ciclo de Krebs, por ejemplo, y se produjo un NAD. Y se produjo un FAD. Se producen más, como hemos visto, pero para dar el ejemplo. ¿Por qué en este protón hidrógeno que trae acá, nosotros sabemos un electrón, un átomo está formado por electrones, protones y neutrones. Los electrones están en la órbita del átomo. Los protones y neutrones están en el núcleo del átomo. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra y los electrones tienen carga negativa. Se llama protón hidrógeno porque está más cargado positivamente que negativamente, pero igualmente en el átomo sigue habiendo electrones. El problema es que hay más protones que electrones. Y eso lo transforma en un protón, porque tiene más carga positiva, pero también tiene carga negativa.
Con lo cual el NAD le cede al citocromo 1, acá, su protón. Y este protón lo que hace el citocromo es separar las cargas positivas por un lado y las cargas negativas por el otro. Y genera un gradiente con esas cargas negativas, con esos electrones que tenían la carga negativa, genera un gradiente que termina agarrando esta proteína que se llama ATPasa, termina agarrando esa energía del gradiente protónico y agarra un ADP, junta un ATP, ven más P, perdón, ADP más P, o sea, una adenosina de difosfato con 2 fósforos, le suma, le junta otro fósforo y forma ATP, adenosina de trifosfato. Por eso por cada NAD que cede su protón acá, ese protón va pasando por los distintos citocromos hasta llegar esa energía del gradiente electrónico a esta ATP sintasa y forma 3 ATP con toda esa energía. Y cada FAD que se genera lo va a dar en el citocromo 2. 3, después va a pasar al 3, al 4, y toda esa energía la agarra, esta energía protónica la agarra esta proteína y forma 2 ATP, ¿no? Entonces, esta es la cadena transportadora de electrones, está la membrana externa de la mitocondria, hasta la membrana interna de la mitocondria, este es el espacio intermembrana, y acá están los citocromos para esta cadena con esta última proteína, que es una bomba ATPasa, que lo que hace es juntar la energía para juntar ADP más P, más otro fósforo y formar ATP, ¿no? Entonces acá tenemos una cascada para el FAD y NAD, para que las coenzimas cedan esos protones, y con el gradiente energético que tienen los electrones en esos protones, va generando la formación de ATP a través de esta proteína que forma ATP, por eso se llama ATP sintasa. Esta es la famosa cadena transportadora de electrones, ¿no? Por eso es tan importante, y esta es la respiración celular. Todos estos hidrógenos que quedaron acá tienen que irse de la célula, no se pueden quedar acumulados acá. Entonces se unen al oxígeno y salen como agua. ¿Ven? H2O. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la formación de agua es importante en la respiración celular, así como también la formación de CO2. Fíjense que en este paso se formaba CO2, ¿no? En este paso que habíamos visto acá. Cuando el piruvato entraba para formar acetil-CoA, se produce una descarboxilación y se forma CO2 y sale. Entonces, el CO2 y el agua son dos sustratos para liberar todo esto, ¿no? Para que no se acumule el carbono y el hidrógeno en la célula. Entonces, este es el uso aeróbico de la glucosa a través de un sistema predominantemente aeróbico. Todo esto que explicamos hasta acá, ¿no? Predomina en el inicio de un trabajo predominantemente aeróbico de intensidad baja, durante la ejecución de ejercicio predominantemente aeróbico de intensidad media alta, ¿no? Es donde va a predominar también el uso de la glucosa. Ahora, ¿cómo ingresan los ácidos grasos a la oxidación aeróbica? Porque habíamos dicho que por un medio aeróbico, ¿no? A través de un sistema aeróbico yo podía oxidar o lípidos o hidratos de carbono, que es lo que acabamos de ver, para formar ATP, ¿no? Ácidos grasos que daban mucha energía o glucosa, ¿no? Entonces también las proteínas podían entrar, pero son poco energéticas. Hasta acá vimos cómo una molécula de glucosa llegaba a formar ATP a través de la glucólisis. Después ese piruvato entraba a la mitocondria, se transformaba en acetil-CoA, ciclo de Krebs, todo eso formaba, acuérdense, NAD y FAD, todo eso llevaba a la cadena transportadora y daba energía, ¿no? Definitivamente.
de 36 a 38 ATP, o 36, 37 ATP por molécula de glucosa. Y formábamos todo ese ATP por molécula de glucosa. Ahora, ¿cómo entran los ácidos grasos a también poder ser parte de la oxidación por vía aeróbica? Es lo que vamos a empezar a ver a partir de la clase, ahora en la clase que viene, que nosotros nos vamos a parar en lo siguiente. Algo vimos ya en la clase de obesidad. Cuando la intensidad del ejercicio predominantemente aeróbico es baja media y puede ser sostenida por el individuo, el combustible predominante para la obtención de energía son los ácidos grasos por vía aeróbica. Estos mismos están libres y almacenados en moléculas de triglicéridos, ya sea en el músculo como en el tejido adiposo. Esto lo vimos en la parte de obesidad, en la clase que vimos en el primer PowerPoint que vimos en obesidad. Que lo vamos a volver a repasar acá. Acuérdense de la lipólisis, que era el proceso mediante el triglicérido que está en el adipocito, este es el adipocito, la célula grasa, el triglicérido que está en el adipocito, se rompe a través de la lipasa hormonosensible, que era sensible a la adrenalina, liberaba el glicerol y los 3 ácidos grasos hacia la sangre. Esto se lo llama lipólisis. A partir de acá, la oxidación de los ácidos grasos todavía no empezó. Se está provocando la lipólisis. Se están liberando a la sangre, están transcurriendo por la sangre y ahora van a entrar adentro del músculo para ser oxidados, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Oxidación de los ácidos grasos. El ácido graso viaja por sangre, entra dentro de la célula muscular, se ubica en el citoplasma y una vez allí debe activarse. Esto es lo mismo que explicamos en la clase de obesidad. ¿Se acuerdan? En la clase de obesidad habíamos explicado este proceso. Lo pueden repasar de ahí o lo van a tener también acá. Ese ácido graso iba a entrar adentro de la célula muscular en el citoplasma y se activa agregándole una CoA. Esta acil-CoA sintetasa le agregaba al ácido graso, al grupo acil, una CoA y transformaban acil-CoA. Y acá te lo está graficando como si fuese palmítico, o sea, formaba un palmitoil-CoA. Acuérdense que el estiárico y el palmítico eran los ácidos grasos más utilizables como energía dentro del organismo. Para esto ya te gasta un ATP, ¿no? Liberó un ATP, rompió ATP porque necesita energía para pegarle la CoA al grupo acil. Y formaba un acil-CoA. No es lo mismo acil-CoA que acetil-CoA, que lo habíamos visto recién en la glucosa. Bueno, entonces ahora el acil-CoA tiene que ingresar a la mitocondria para poder oxidarse. Puede pasar la membrana externa, pero no pasa la membrana interna y queda en el espacio intermembrana. Y ahí tenía que aparecer ¿quién? La CAT1, que es una enzima donde aparece la carnitina. La CAT1 le saca la CoA y une el grupo acil a la carnitina. Y queda formado acil-carnitina. Acá lo tienen. Acil-CoA entra, la CAT1 lo que hace es pegarle la carnitina, formar acetilcarnitina, acá le pone la más CoA, puede ser que pase así o también que la CoA quede liberada, y esto hace que entre el acilcarnitina acá dentro del matriz mitocondrial, y quede preparada para pasar. Otra vez la carnitina se despega del grupo acil, el grupo acil se une a otra CoA y queda nuevamente acil-CoA. Y la carnitina vuelve al espacio intermembrana a buscar otro ácido graso. Y acá queda acil-CoA preparado para entrar a la beta-oxidación y ahí sí ya se empieza a oxidar los ácidos grasos. Que es la parte que vamos a dejar hasta acá. Ahora vengo con la segunda parte para empezar a arrancar desde el acil-CoA, que queda acá en la matriz mitocondrial, y va a entrar adentro de lo que se llama beta-oxidación. Está justamente justo al lado del ciclo de Krebs.
que acá está. Ahora vamos a arrancar desde beta-oxidación. Bueno, les dejo acá grabado esto, y ahora podemos arrancar desde la beta-oxidación, ¿no? Este acil, ojo, no confundir con acetil, es acil, este es el ácido graso, unido a la CoA, entra un proceso bioquímico llamado beta-oxidación, donde la cadena de carbono se irá cortando en el carbono beta, último de la cadena, e irá dando como producto acetil-CoA. Ahora sí, acil es el ácido graso. Cuando se cortan de A2 y salen 2 carbonos, forman acetil-CoA, que ya era lo mismo de 2 carbonos, y acá hablamos del mismo compuesto que generaba la glucólisis. El piruvato se transformaba en acetil-CoA adentro de la mitocondria. Entonces el acetil-CoA puede venir tanto de la vía glucolítica como de los ácidos grasos, como lo ven acá. Mirar la imagen que sigue para explicar el proceso. Entonces vemos que beta-oxidación, ¿no? Se va cortando, va provocando. ¿Sí? Una pregunta, profe. ¿Todo estos procesos lo tenemos que saber al pie de la letra o vamos a algo más macro? Tienen que... No, es algo general para que ustedes tengan una idea cómo se oxidan los ácidos grasos, ¿no? Y cómo se oxida la glucosa por vía aeróbica. Básicamente van a tener que saber, en realidad lo que van a tener que ir viendo y después contestar si en el examen aparece seguramente dónde se produce la beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso por el cual se oxidan los ácidos grasos o la glucosa. Bueno, esas preguntas básicas para que puedan tener una idea de esto, ¿no? No hay necesidad de aprenderse todo esto, obviamente nadie lo tiene en la cabeza, pero sí la idea del circuito, ¿no? Tener una idea de esto les da una idea de cómo se oxidan y dan energía estos macronutrientes. Bueno, entonces la beta-oxidación, acá como ven, el acil-CoA, ¿no? El acil-CoA activo entra a la mitocondria y empieza a pasar por la beta-oxidación. Se van cortando en grupo acetilo. En grupo acetil-CoA se va formando acetil-CoA y va la cadena de carbono en la beta-oxidación, va pasando el acil y se va cortando de A2. Si tenía 16, ahora quedó en 14 porque se liberaron 2, quedó un grupo acil-CoA. Después vuelve a pasar este de 14, queda en 12. Después vuelve a pasar y así sucesivamente y va formando tantos acetil-CoA de A2 como para cortar toda la cadena. Y estos acetil-CoA van de alguna manera a entrar dentro del ciclo de Krebs. Y ese ciclo de Krebs va a ser lo mismo y va a dar la misma cantidad de energía que habíamos visto en la glucosa, porque es el mismo compuesto. A ver, hay que ver quién gana el Krebs. Si el acetil-CoA que proviene de los ácidos grasos o aquel que proviene de la glucólisis. Entonces, la energía total por ácido graso es de 129 a 130 ATP. Esto depende de la cantidad de carbonos que tenga la cadena de ácidos grasos. Entonces, es importante tener en cuenta cuánto teníamos. Va más o menos para ir a la glucosa. Acuérdense que la glucosa tenía entre 36, 37, 38 ATP por molécula de glucosa, mientras que por cada molécula de ácido graso yo tengo, ¿cuánto? 120, 130 ATP. Quiere decir que el ácido graso me da mucha más ATP que la molécula de glucosa. La molécula de glucosa me da menos ATP. Pasa que el ácido graso me da mucho ATP en tiempos más prolongados. En cambio la glucosa me da menos ATP, pero en tiempos más cortos. Por lo tanto, cuando yo miro la intensidad y el volumen que tenga una actividad, tengo que tener en cuenta, a ver si está acá. No, creo que lo he... Ah, sí, acá está. Tengo que tener en cuenta esto del sistema oxidativo aeróbico, que puede entrar una molécula de glucosa, digamos varias, miles, y también moléculas de lípidos, de ácido graso. Ahora, ¿cuál va a predominar? Bueno, ¿de acuerdo a qué? Fíjense, la molécula de glucosa es más chica que que el ácido graso.
Los procesos bioquímicos harán que la célula extraiga la energía más rápidamente. Predominará ante la necesidad rápida de energía. Tenga en cuenta la duración y la intensidad del ejercicio. Entonces, si yo tengo que hacer un sprint, lo que voy a utilizar es primeramente glucólisis. Generalmente siempre primero es glucólisis, pero si yo es glucosa a través de la glucólisis. Pero si yo puedo sostener esa actividad en el tiempo, van a poder empezar a entrar a todo este proceso los ácidos grasos, que es lo que dijimos acá cuando empezamos a hablar de la oxidación de los ácidos grasos. Perdón. ¿No? Perdón. Sí. Se infiere entonces que jamás se pueden hacer por oxidación, siempre se comienza por los hidratos de carbono, siempre, siempre. Siempre, siempre. Siempre hay una descarga glucolítica, siempre. Y hace todo el proceso glucolítico por vía oxidativa. El problema es sostener la actividad en el tiempo. Y tener, obviamente, esto depende del grado de entrenabilidad del sujeto. Pero si yo puedo sostener esa actividad en el tiempo, ¿no? Sostenida, fíjate, predominantemente aeróbico, de baja media intensidad, puede ser sostenida por el individuo, el combustible que va a empezar a predominar van a ser los ácidos grasos, pero hay que darle tiempo al ácido graso a que venga. Tiene que venir de la lipólisis. Sí. Igualmente se va a dar el sistema trifásico todo el tiempo, o sea, obviamente que si hago un sprint voy a usar el sistema fosfagénico y después entra el glucolítico, pero también está trabajando nada más que con menos predominancia el sistema oxidativo, ¿o no? Sí, ¿Está trabajando todo el tiempo sí. el sistema trifásico? Sí, sí, obviamente, pero el sistema oxidativo aeróbico va a estar más que nada dado por la glucólisis más lenta, por la vía Claro, sí, de si hago una actividad de baja intensidad y mayor duración, pero si por ejemplo yo necesito hacer fuerza inmediata, no es que solamente voy a usar fosfocreatina y el resto de los No, ahí vas a tener los sistemas van anaeróbicos. a estar anulados. Claro, no, nunca se habla de inhibición, o sea, ahí vas a tener un gran predominio del ATP-PC, lo que vamos a ver los sistemas anaeróbicos la clase que viene, vas a tener predominio del ATP-PC, que es la fosfocreatina o aláctico, y también del láctico, de la glucólisis del sistema anaeróbico láctico o glucolítico, que es la misma glucólisis que vimos acá en la parte aeróbica, nada más que por vía rápida, ¿no? Porque preguntaba recién Carlos, y si va a predominar la glucólisis, pero los otros sistemas siguen funcionando nada más que con menor protagonismo, nada más. Sí, obviamente, siempre van a tener un continuo energético, pero básicamente cuando la intensidad es muy alta y la actividad perdura poco tiempo, esa glucólisis, esa descarga glucolítica, espero que encuentre el power, la diapositiva acá, esa descarga glucolítica es tan rápida durante esa actividad intensa, que los NAD que se provocan en el paso 6, agarran este protonhidrógeno, se lo ceden al pirúvico, que termina con 2 moléculas de pirúvico cada glucólisis, y el pirúvico se transforma más en láctico, y no tanto pasa a la mitocondria. Entonces sí hay algo del pirúvico que pasa a la mitocondria. Por eso digo que hay un continuo. Algo va a venir acá del pirúvico a las mitocondrias, que es por vía aeróbica, pero no tan, cuando la intensidad es muy alta, es mucho más el predominio láctico. ¿Se entiende? Es mucho más el predominio rápido que el lento. ¿Se entiende eso? Por eso hablas de continuo, sí, obviamente. Lo que pasa es que nunca podés decir que en actividades de alta intensidad y corta duración vos estás oxidando ácidos grasos. Acá el ácido graso no está. No tiene tiempo de venir. La célula no va a utilizar ácidos grasos. El ácido graso va a entrar a oxidarse cuando yo hago una actividad de media a baja intensidad, y todo depende de mi aptitud física, pero sostenida en el tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe, igualmente eso está hablando a nivel local en el grupo muscular determinado, o sea, porque
todos los músculos no están trabajando a la máxima intensidad en el cuerpo al mismo tiempo. Claro, esperen que acá me salió algo que no sé qué es. Ahí está. Claro, sí, igual hay que ver a qué intensidad y duración estés hablando. O sea, siempre te tenés que parar en la intensidad. Para no confundir más y no mezclarlo, o sea, que quede así a nivel local, porque si no va a ser una ensalada. Porque también, lo digo porque hay otros músculos que fuera de la actividad principal. Supóngase que yo hago un press de pecho, voy a hacer esta acumulación de hidrogeniones, pero por ahí en el cuádriceps o en el glúteo, que no está siendo el músculo protagonista, estoy haciendo lipólisis en esas fibras musculares que no están trabajando a una máxima intensidad. Claro, bueno, sí, siempre y cuando obviamente tenés que tener en cuenta, obviamente ahí, la resistencia, el trabajo muscular en cuanto a la cantidad de músculo utilizado, el porcentaje de músculo implicado en la actividad. Es lógico, sí, cuando hay una actividad más local, todo se provoca a nivel más local. Si yo estoy haciendo curl de bíceps, se están provocando más en los músculos flexoextensores del codo, principalmente bíceps braquiales, los flexores. Pero obviamente no así en los músculos más distales o de las piernas por ahí, ¿no? Que no están implicados tan. Claro, por eso digo, bueno, también hay que tener en cuenta el porcentaje muscular implicado en la actividad, pero siempre hablando de los músculos implicados principalmente en esa actividad. Y ahí yo tengo que ir a ver qué. Todo esto es a nivel local, todo esto es a nivel local para que no genere una ensalada, pero se entendió perfecto. Ese es el punto en ese sentido, o sea, siempre tienen que tener en cuenta esto, de los músculos que están trabajando, ya sea en un ejercicio localizado, en un ejercicio o en alguno que trasladen el centro de gravedad en el espacio, donde hay mucha masa muscular implicada, obviamente de acuerdo a la intensidad y duración del ejercicio van a predominar determinadas vías energéticas. Pero por la vía energética aeróbica yo puedo oxidar lípidos e hidratos de carbono. Y van a ser unos, pero no otros. Siempre va a ser uno, pero no el otro, por vía aeróbica. Entonces eso va a depender de la intensidad y duración del ejercicio, dentro de la vía aeróbica. Cuando yo estoy haciendo un aeróbico alto, ¿no? Por encima de mi umbral anaeróbico, vaya a predominar los hidratos de carbono. Cuando yo estoy haciendo un aeróbico bajo, por el subaeróbico regenerativo, con mucho volumen, primero van a predominar los hidratos de carbono, pero después la célula va a empezar a oxidar lípidos, ácido graso. Entonces todo depende de la intensidad y duración del ejercicio, ¿no? Para decir por dónde viene la vía energética aeróbica, si por los hidratos de carbono o por los lípidos. Después, la semana que viene vamos a ver el sistema anaeróbico, ¿no? Anaeróbico, aláctico y láctico, que ya son los sistemas de alta intensidad y corta duración, básicamente como para identificarlos dentro de la actividad. Bueno, acá vamos a ver adaptaciones al entrenamiento de resistencia. Fíjense que las adaptaciones al entrenamiento de resistencia también son adaptaciones que tienen que ver con el aumento de la densidad capilar, aumentar la densidad mitocondrial, porque trabajan mucho las mitocondrias, incrementa el consumo de oxígeno, porque se consume oxígeno dentro de las mitocondrias, aumenta las enzimas oxidativas de los ácidos grasos, ¿no? En la beta-oxidación, en el ciclo de Krebs, aumenta transportadores de membrana y los intramitocondriales, CAT1 y 2, que son los transportadores de la acil-CoA, para dársela a la carnitina y demás, incrementa los depósitos de triglicéridos intramuscular adyacente a las mitocondrias, ahí cercas, incrementa el uso de triglicéridos intramuscular intraejercicio, aumenta la sensibilidad de los receptores adrenérgicos en el tejido muscular, beta 2 y beta 1 en el tejido adiposo. O sea, beta 2 en el tejido muscular y el beta 1 en el tejido adiposo, que son los receptores adrenérgicos, ¿no? Entonces, el aumento de la sensibilidad de los receptores beta 1 adrenérgicos en el tejido adiposo anticipa el uso de los ácidos grasos, porque va a generar lipólisis
y el ahorro así de glucógeno y pospone la fatiga metabólica. Básicamente, obviamente, cuando yo estoy predominando por esta vía que vimos, el consumo de ácido graso, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todo esto, que hay adaptaciones metabólicas a todo lo que vimos, por eso es importante, si bien no conocer de memoria las enzimas, conocer estos procesos, porque estos beneficios son a nivel enzimático, a nivel de estos procesos. Es como decirte que una persona desentrenada no tiene aceitados estos sistemas. Cuando vos empezás un proceso de entrenamiento, empezás a aceitar estos sistemas, que implica aumentar la velocidad metabólica de las enzimas, aumentar la eficiencia, la eficacia del proceso y la mayor producción, no la mayor producción de ATP en cuanto a cantidad, porque una molécula de ácido graso va a dar determinada cantidad de ATP. Ya lo vimos, 130, 129, bueno, pero depende de la cadena de carbono, pero básicamente lo que mejorás es el proceso, la fluidez del proceso metabólico, mejorando la calidad y las enzimas metabólicas, ¿no? Piensen que todos estos procesos necesitan de enzimas, ¿eh? Y de poder eliminar todos los metabolitos. Bueno, los que les queda ir viendo el proceso, acá lo tienen detallado en cuanto a este PowerPoint de lo que es la parte de lo que es el sistema aeróbico, mirando los videos, y el de obesidad, donde explicamos el metabolismo de ácido graso también, ir viendo de a poco, imprimirse si quieren este PowerPoint y lo pueden ir chusmeando para el examen, no necesitan estudiar de memoria estas enzimas, ni mucho menos. Lo que sí necesitan tener una idea, igual van a poder, si no terminan el examen en el tiempo de clase, tienen 72 horas para mandármelo al mail cuando lo hagan. Igual falta para el examen, yo después les voy a avisar. En realidad les va a avisar el instituto, pero no se preocupen por eso. No es un examen como para estudiar de memoria todos estos procesos, pero sí para imprimirlo, para volver a escuchar el video y para volver a mirar todos estos procesos y tratar de darle una lógica y entendimiento, porque todo te va guiando paso por paso, ¿no? De lo que va diciendo acá. Y después poder pensar en actividades donde predomine este sistema oxidativo aeróbico. Y pensar en la duración y la intensidad, porque de ahí podés sacar que si bien puede tener distinta duración e intensidad en la parte aeróbica, yo puedo hacer predominar la utilización de ácidos grasos o de lípidos, o de hidrato de carbono, ¿no? Depende qué sustrato por vía oxidativa aeróbica se esté utilizando para formar ATP. Bueno, y obviamente es importante saber que existen estas coenzimas que llevan sus protones e hidrógenos a la cadena transportadora de electrones, donde se provoca, también es importante saber que la glucólisis se da en el citoplasma, que la beta-oxidación y el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones se dan en la mitocondria. Entonces son compartimentos dentro de la célula que ustedes tienen que identificar estos productos, estos procesos bioquímicos, ¿no? Eso también es importante saberlo. Y sí, ¿cuál es la función en realidad todo es dar ATP, formar ATP, porque se gasta ATP, entonces se necesita, entonces yo necesito formarlo, resintetizarlo a través de estas vías. La semana que viene vamos a ver las vías anaeróbicas, y esta sería la vía aeróbica, que ya vía que predomina mediante un proceso aeróbico oxidativo, ¿no? En el cual si yo puedo con una intensidad relativa sostenerla en el tiempo, más allá de los 10 minutos, 6, 8, 10 minutos, voy a darle tiempo a los ácidos grasos a terminar de ser los que se oxiden para formar ATP. Y si no, va a ser la glucosa, pero por vía oxidativa o aeróbica, para poder darle así un margen general. Bueno, les dejo entonces grabadas esta clase y nos estamos viendo la semana que viene para continuar con los sistemas anaeróbicos. ¿Está?